cordial saludo a los estudiantes. Mi nombre es Luis Enrique Mesa, trabajo con el proyecto educativo Daniel Berniuri. Yo voy a seguir invitándoles a ustedes la clase de trigonometría. Entonces, hoy vamos a ver las funciones e identidades trigonométricas representadas por rectas, ¿no? O sea, lo vamos a hacer en el círculo trigonométrico. Todo eso que les represento ya a ustedes es para que tengan ustedes más facilidad de memorizarlo, de entenderlo. Yo no le entrego a usted fórmulas ni tablas porque no me gusta ese método, no me parece apropiado. Por eso les decía, la vez pasada le hice el triángulo trigonométrico, les expliqué el seno de 2pi, pi medios, pi, 3pi medios, el seno de las funciones todas, ¿cierto? En esos ángulos. Ahorita vamos a ver ya las funciones trigonométricas representadas en un círculo trigonométrico, las identidades, para resaltar esas identidades. Entonces les hice un grafiquito. Ya hemos mejorado un poquito el sistema para que ustedes puedan entender mejor. Entonces ya el gráfico lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan entender mejor. Y vamos a hacer esto. Las fórmulas que le voy a dar son elementales, 4 fórmulas que vamos a sacar de ahí. De esas 4 ustedes hacen únicamente despejar. No les entrego cantidad de fórmulas porque luego no van a entender o se van a confundir. Entonces lo elemental, para que a ustedes les quede claro, y vamos a ver las demostraciones y hacemos unos ejemplos. Entonces miremos qué vamos a hacer con las identidades trigonométricas. Vamos a representar las líneas trigonométricas todas en el círculo trigonométrico. Me faltan algunas que no las colocamos ahí, me faltan 2, secante y cosecante, porque queda muy contaminado el diagrama, queda como muy, entonces visualmente queda feo. Entonces, sin embargo, les voy a explicar cuál es, en su momento les explicaré cuál es el que figura en el círculo trigonométrico, como secante y cosecante. Bueno, empecemos. Vamos a tomar el triángulo BOC, lo vemos, ¿cierto? Recto en B, ¿sí? ¿Qué pasa? Vemos que si sacamos el seno de ese ángulo θ, decimos que el seno es igual a CB sobre OC, ¿sí? Y nos damos cuenta que OC, como se llama el círculo trigonométrico, recordemos que el círculo tiene la característica de que el radio es igual a 1. Entonces, ese OC valdrá 1. CB sobre 1, pues sería CB. Entonces, queda representado, que ya lo hemos visto anteriormente, pero queda representado ahí que el seno de θ es igual a la línea donde está, a la línea CB, que ahí está en la figura. Miremos el coseno con el mismo círculo, ¿cierto? Con el mismo triángulo, perdón. Entonces nos damos cuenta que el coseno de θ es AOB sobre OC, igual, el mismo sistema, OC vale 1. Entonces nos damos cuenta que el coseno es OB. ¿Listo? Queda representado ahí. Miremos la tangente. Por Pitágoras sacamos la identidad que es muy importante para nosotros, ¿sí? Seguimos que en el mismo círculo trigonométrico, en el mismo triángulo rectángulo OBC, ¿cierto? Hacemos lo siguiente. Hacemos Pitágoras, que sabemos que es igual. La hipotenusa al cuadrado, que es OC, es igual a la suma de sus catetos elevado al cuadrado. O sea, CB cuadrado más OB cuadrado. ¿Listo? De ahí sacamos esta identidad que es muy importante. Ya miramos que CB es el seno, y como está al cuadrado, colocamos seno cuadrado. Que OB es el coseno, representado en la gráfica, y como está al cuadrado, le colocamos al cuadrado, y es igual a 1. Ahí nos quedó esa identidad trigonométrica que es importante. ¿Listo? Seguimos. Sabemos que si cogemos ese angulito θ también, y sacamos la tangente, ya sabemos que tangente que es lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces sacamos otra identidad muy importante que decimos que tangente de θ es igual a seno de θ sobre coseno de θ. ¿Listo? Así de sencillo. Vamos a cambiar de triangulito. Vamos a tomar el triángulo A o D. ¿Sí? A o D. El triángulo grandecito. Y decimos tangente de ese ángulo θ, en ese triángulo. Nos damos cuenta que es el lado opuesto sobre el lado adyacente, o sea, como quien dice DA sobre OA. ¿Sí? O AO, como lo quieran decir, no hay ningún problema. ¿Listo? Sabemos que ahí si miramos y analizamos la gráfica, vemos que OA es el radio, ¿cierto? Entonces también vale 1. Como que dice que la tangente queda representada como AD, o sea, esa línea se llama AD. ¿Listo? Esa recta. ¿Listo? Bueno. Seguimos. Miremos qué pasa con la secante de θ en el mismo triángulo.
¿sí? Si sacamos secante de teta en ese triángulo, decimos que la secante es igual a DO, porque acordémonos que es el recíproco del coseno, ¿cierto? Entonces DO, o sea hipotenusa, sobre la adyacente, sobre OA, ¿cierto? Y OA vale 1, como que dice que la línea que me va a representar, que no está en el gráfico porque se nos dificultó hacerla porque queda el dibujo queda muy lleno de... Entonces la que se llama DO se va a llamar la secante, ¿listo? Queda representada como DO en la secante, que no está ahí no está representada, no está señalada, pero esa es la secante, ¿listo? Bueno, seguimos. Si nos damos cuenta que si aplicamos Pitágoras en ese mismo triángulo, decimos que la hipotenusa al cuadrado, que es OD, es igual a D al cuadrado más OA al cuadrado, ¿sí? El orden no importa, o A o AB, o AO, perdón. Si miramos entonces OD, acabamos de decir que se llama la secante, y como está al cuadrado, sería secante cuadrado. Perdón. Y DA es la tangente, y como está al cuadrado, pues será tangente cuadrado. Y OA es 1. No importa si decimos secante cuadrado igual a tangente cuadrado más 1, o secante cuadrado igual a 1 más tangente cuadrado. No importa el orden, ahí no hay ningún problema. ¿Listo? Es otra identidad importante. Si observamos el triángulo trigonométrico, podemos ver que tenemos dos lados paralelos, o sea, el lado EF y el lado OA son paralelos, y también que tenemos un lado en común, que es el lado D. Si eso sucede, entonces podemos decir que los ángulos θ en O y el ángulo θ en el punto en el vértice E, son iguales por alternos internos. ¿Listo? Entonces θ es igual a θ por alternos internos. Entonces vamos a tomar el triángulo feo, dice ahí, o sea FEO, o sea queda el vértice en el ángulo queda en E, ¿no? Tomamos el triángulo y por medio del triángulo decimos, sacamos la cotangente de ese ángulo. Sabemos que la cotangente es el inverso o el recíproco de la tangente. Entre la tangente y el lado opuesto del lado adyacente, entonces la cotangente era el lado adyacente sobre el lado opuesto. ¿Cuál es el lado adyacente? EF o FE. Y el lado opuesto sería OF. ¿Listo? Si miramos en el gráfico, miramos que OF, ¿qué es? El radio, vale 1, no hay ningún problema. Entonces queda representado que la cotangente es la línea que dice F. ¿Listo? Seguimos. Saquemos con ese mismo ángulo, saquemos la cosecante, o sea, la razón entre esa, que la cosecante es una razón, ¿cierto? Que es la razón entre qué? Entre el lado opuesto y la hipotenusa. Sería el seno, ¿cierto? Pero como es la cosecante, entonces sería la hipotenusa sobre el lado opuesto. Si lo miramos. Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa sería OE, ¿cierto? OE. Y el lado opuesto sería FO. Si miramos a FO, nos damos cuenta que también es el radio, vale 1. Como quien dice que no está representada ahí, pero la cosecante es el lado EO. ¿Listo? Entonces las líneas que nos faltaban, OD es la secante, y OE, OD es la secante y OE la cosecante, que no están representadas ahí, pero así vamos a trabajar. ¿Listo? Si seguimos hablando de ese triangulito, por Pitágoras podemos decir que OE, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a F al cuadrado más FO al cuadrado. ¿Qué pasa? OE es la cosecante, y como está al cuadrado, le colocamos cosecante al cuadrado. FO es el radio, vale 1, igual a 1, más FE al cuadrado, que es la cotangente. Entonces, como quien dice que cosecante al cuadrado es igual a cotangente al cuadrado más 1, o 1 más cotangente al cuadrado, no hay ningún problema. Esa es otra identidad importante para nosotros. Que les voy a dar la idea de que es una identidad para que les quede como clarito más o menos, ¿cierto? Si las expresiones que tienen la misma incógnita, ¿sí? son iguales para cualquier valor dado,
a dicha incógnita. Se dice que las dos expresiones son idénticamente iguales. O sea, si son iguales para cualquier valor, se cumple para cualquier valor, es una identidad, porque hay diferencia entre una identidad y una igualdad o una ecuación, porque una ecuación se cumple para ciertos valores y la identidad se cumple para todos los valores. ¿Está claro? Para evitar dificultades, se entiende al estudiante de cada vez que se le pida demostrar una identidad, debe transformar el primer término en el segundo o viceversa. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Con las identidades, transformar el primer término en el segundo o el segundo en el primero. Tomamos siempre, generalmente vamos a tomar siempre el lado que sea como más largo, ¿cierto? Que se pueda desglosar mejor, siempre lo vamos a tomar. Entonces hacemos eso. Como norma general, les doy como consejo, ¿no? Como norma general, porque esto es fácil de trabajarlo siempre y cuando vamos a tener una cantidad de ecuaciones. Si despejamos seno, coseno y una cantidad secante, cosecante de las demás identidades, vamos a tener una cantidad de ecuaciones. Sin embargo, con que manejemos las cuatro y podamos despejar, no hay ningún problema, ¿sí? Pero como norma general les voy a decir, deben transformar el primer término, todos los términos de la expresión, en función de seno y coseno. Siempre, el término que cojamos nosotros, de la derecha a la izquierda, pero siempre tenemos que llevar todo a seno y cosenos antes de intentar cualquier otra simplificación. Con senos y cosenos, si no nos da la identidad, porque tenemos que, cuando vamos a hacer una identidad, tenemos que estar mirando si vamos a, partimos de la izquierda para llegar a la derecha, estamos mirando siempre la del lado derecho para llegar allá. ¿Listo? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Por lo menos esta identidad aquí dice tangente cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta es igual a seno a la cuarta de teta sobre coseno al cuadrado de teta. ¿Qué hacemos? Hagamos lo que estamos hablando. Cogemos que la tangente cuadrado la vamos a tratar como seno, ¿se acuerdan la identidad? Seno cuadrado sobre coseno cuadrado, ¿sí? Menos seno cuadrado. Ahí vamos. Desarrollamos eso. ¿Qué hacemos ahí? Pasamos el coseno cuadrado a multiplicar con el seno, entonces me queda seno cuadrado menos pasamos acá por acá y multiplicamos seno por coseno, entonces me queda seno cuadrado menos seno cuadrado por coseno cuadrado, todo porque ya multiplicado a otro lado, todo sobre coseno cuadrado. ¿Listo? Ya tenemos esa parte. ¿Qué pasa acá? Vamos a factorizar seno cuadrado. Miremos que tenemos seno cuadrado acá en esta primera parte y en la segunda parte. La sacamos como un factor común. Entonces me queda seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Y todo sobre coseno cuadrado. O ahí debajito, no importa porque se está multiplicando el seno, ¿no? Entonces todo sobre coseno cuadrado. Nos quedó entonces que si multiplicamos seno cuadrado por seno cuadrado, me quedaría seno a la 4 sobre coseno cuadrado. Era donde queríamos llegar. Así de sencillo, esa es una identidad. Hagamos otro pequeño ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Tenemos raíz de seno de teta por secante de teta más coseno teta, más secante de teta al cubo, perdón, más la raíz de coseno de teta por cosecante al cubo de teta, y nos tiene que dar igual a secante al cubo de teta por cosecante al cubo de teta. Miremos que secante al cubo del teta es como seno sobre coseno, ¿cierto? Entonces demos cuenta que podemos llevar todos a senos y cosenos. Y la cosecante es 1 sobre seno. Entonces ya hagamos lo que les he dicho, llevemos todos a senos y cosenos. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos seno al cubo de teta por coseno es igual. Miremos que aquí donde tenemos tenemos seno por secante al cubo, ¿cierto? Pero la secante es 1 sobre coseno, como que dice me quedó seno sobre coseno al cubo. ¿Está claro? Porque secante es 1 sobre coseno al cubo, entonces de una vez lo coloqué ahí, seno sobre coseno al cubo. ¿Listo? Más cogemos la otra parte, el coseno lo dejo ahí, cosecante al cubo es 1 sobre seno al cubo, entonces coloco coseno sobre seno al cubo. ¿Listo? Seguimos, hacemos como separamos, digamos así, para que les quede más claro.
Entonces tomamos, como está todo dentro de un radical, separamos las raíces, no importa, eso lo podemos hacer. Tomamos la parte de arriba y la parte de abajo separada. Entonces queda raíz de seno sobre coseno al cubo. ¿Sí? Sobre raíz, ¿sí? La separé simplemente, le hago esto para que ustedes lo vean más claro el problema. Más raíz de coseno sobre seno al cubo. Simplemente separé las raíces para que lo trabajemos, les quede más claro para cuando lo vayamos a trabajar. ¿Qué hacemos con eso? Pasamos a multiplicar este seno al cubo con seno, me queda raíz de seno a la 4. Podemos multiplicar porque tenemos la misma raíz, ¿no? Y el radicando es el mismo. Seno y seno. Seno al cubo me queda seno a la 4. Multiplico coseno al cubo por coseno. Me quedaría más coseno a la cuarta, es la raíz de coseno a la 4. Sobre, multiplico los dos que están acá abajo en el denominador y me queda raíz de coseno al cubo por seno al cubo. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahí? Si multiplicamos y sacamos raíz de coseno a la cuarta, sabemos que la raíz de coseno a la 4 es, cuando sacamos la raíz como usted divide 4 entre 2, le quedaría seno al cuadrado, ¿no? Más la raíz de coseno a la 4 me quedaría coseno al cuadrado también. Sobre raíz de coseno al cubo por seno al cubo. Miremos qué pasa ahí. Hacemos la identidad, que esa identidad es muy importante. Sabemos que seno cuadrado más coseno es igual a seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Lo colocamos el 1 ahí, no hay ningún problema. La parte del denominador quedaría lo mismo, raíz de coseno al cubo por seno al cubo. Listo. Si lo cogemos como separadito igual, porque estamos una división, no hay ningún problema. 1 es 1, entonces no hay problema. Entonces separamos 1 sobre coseno al cubo por 1 sobre seno al cubo. ¿Por qué hicimos eso? Porque yo estoy mirando hacia dónde voy a llegar. Yo tengo que llegar a que la identidad sea igual a cosecante al cubo por cosecante al cubo. Entonces ahí lo tengo. 1 sobre coseno al cubo sería cosecante al cubo. Y 1 sobre seno al cubo sería 1 sobre coseno al cubo me daría secante al cubo y 1 sobre seno al cubo me daría cosecante al cubo. Listo, lo vemos de un solo radical y me queda que es igual a secante al cubo por cosecante al cubo. Esa es la otra demostración, así de sencillo. Miremos ahora otra identidad. Vamos a demostrar que seno al cubo de teta más coseno al cubo de teta sobre 2 seno cuadrado de teta menos 1 es igual a secante de teta menos seno de teta sobre tangente de teta menos 1. Tomamos la parte izquierda. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, esto que estamos acá, miremos que es una suma de cubos, ¿sí? Digamos seno al cubo más coseno cubo, es cuando tenemos la parte, si se acuerdan ustedes de factorizar, a al cubo más b cubo, que es igual a más b por a cuadrado menos a por b más b cuadrado. ¿Se acuerdan de esa factorización de pronto? No lo coloqué ahí, pero lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí aplicamos lo mismo. Vamos a suponer que a es seno al cubo y que b es coseno al cubo. Entonces dijimos a más b, o sea, seno más coseno. ¿Listo? Multiplicado por qué? Por el cuadrado del primero, o sea, seno al cubo, o sea, al cuadrado, seno al cubo. Menos el primero por el segundo, o sea, menos seno por coseno. Más el cuadrado del segundo, que sería el coseno, ¿cierto? Coseno al cuadrado. Listo. Sobre 2 seno de teta menos 1. Dejémoslo hasta ahí. Dejemos ahí como está. Seguimos. Miremos que seno de teta más coseno de teta. Entonces, si cogemos esta parte de acá y miremos que ahí tenemos la identidad de siempre: seno cuadrado más coseno cuadrado. Eso me representa un 1 acá. Ahí. Es el 1. Y queda menos seno de teta por coseno de teta. Así quedó simplificado ya. ¿Listo? Sobre 2 seno cuadrado de teta menos 1. Queda igual. El denominador queda igual por ahora. Seguimos. Entonces estamos diciendo que miremos acá la parte de arriba, la vamos a dejar igual como estaba ahorita. Y miremos aquí abajo qué pasa. Yo tengo 2 seno cuadrado de teta. Pero va a tomar menos, ese menos que está ahí. Mire que hay un 1, menos 1 y está entre un paréntesis. Entonces quedaría menos
seno cuadrado más coseno cuadrado, porque ya sabemos que la identidad dice que 1 es seno cuadrado más coseno cuadrado, pero quedó precedido signo menos. ¿Listo? ¿Qué pasa ahí? Entonces decimos la parte de arriba, por ahora dejémosla como está, y miremos la parte de abajo. Entonces ¿qué pasó ahí? Es el menos que está precedido acá, el menos que está precedido acá, entonces quiere decir que queda menos, ¿cierto? Entonces 2 seno cuadrado menos seno cuadrado me daría un seno cuadrado. Y el más coseno, pero como está precedido signo menos, me quedaría menos coseno cuadrado. ¿Listo? Miremos entonces ahora qué pasa. Nos estamos dando cuenta que en la parte de abajo tengo ahora una diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan de eso también? Que alguna vez decíamos que a cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Que una entidad es una parte de la factorización, ¿sí? Entonces ahí hicimos lo mismo, que yo tengo seno cuadrado menos coseno cuadrado, es como decir a cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? Entonces cojo a más b o a menos b, no importaría, no importa ahí. Entonces tomaría a, sería seno menos coseno por a, que sería seno, y b más coseno, o sea, a cuadrado más b cuadrado por a menos b cuadrado. Bueno, como decía en la parte de factorización. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Como tengo aquí en la parte de arriba seno cuadrado más coseno cuadrado, y lo tengo también en la parte de abajo seno cuadrado más coseno cuadrado, y me doy cuenta que están ambos términos, uno multiplica arriba y el otro multiplica abajo. Si fuera una suma no se pueden simplificar, pero como están multiplicando tanto arriba como abajo, los puedo simplificar. Si lo simplifico, cuando simplifico algo me da siempre 1, ¿cierto? Si yo cojo dos cosas iguales y las simplifico siempre me da 1. Entonces, seno de teta más coseno de teta sobre la parte que tengo aquí abajo, que también es seno de teta más coseno de teta, eso lo simplifico todo y me quedaría un 1. Como que dice que arriba me quedó 1 menos seno de teta por coseno sobre la parte que quedó seno de teta menos coseno de teta. ¿Listo? Yo estoy mirando siempre hacia dónde voy a llegar. Yo tengo que llegar a que la identidad me tiene que dar secante de teta menos seno de teta sobre tangente de teta menos 1. En base a eso, ¿qué hago yo? Para yo llegar a considerar eso, entonces voy a dividir toda la ecuación que tengo aquí. Entonces esta ecuación que tengo acá la voy a dividir toda por coseno de teta. No se me altera porque la vamos a dividir toda por coseno de teta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? 1 sobre coseno de teta, ¿sí? Menos seno de teta por coseno de teta. Pero si divido en coseno de teta me quedaría únicamente el seno, ¿está claro? Porque coseno con coseno se simplifican. Estoy dividiendo separadamente, ¿no? 1 sobre coseno y menos seno por coseno sobre coseno. Pero simplifico el coseno me quedaría únicamente menos seno de teta. Sobre seno de teta sobre coseno de teta, ¿sí? Y menos, aquí tengo un coseno de teta, lo divido en coseno de teta, me quedaría también menos 1. No hay problema. ¿Listo? Bueno. Si yo ya miro, entonces veo acá que tengo 1 sobre coseno me daría secante de teta. Menos el seno de teta lo dejo ahí porque no tengo nada que simplificar ahí. Seno sobre coseno, sabemos que la identidad que me da tangente de teta. Y menos 1. Y era a donde queríamos llegar. Así de sencillo. Miremos otro problema para que les quede un poco claro. Luego veremos más problemas lógicamente, pero por ahora les doy las bases para poder continuar con el curso completo, y cuando ya tenemos terminado el curso vamos a hacer una cantidad de ejercicios, una serie de ejercicios para que ustedes les quede todo el tema claro. Por ahora pues les doy los ejemplos más claritos. Dense cuenta que todo lo he trabajado con senos y cosenos, ¿se han dado cuenta? Lleva senos y cosenos y no es más, es así elemental, son las identidades. Miremos esta, dice secante de teta más tangente de teta, todo elevado al cuadrado, que tiene que ser igual a 1 más seno de teta sobre 1 menos seno de teta. ¿Qué hacemos ahí? Si yo miro la parte de arriba, es como tener también en la parte de factorización a más b todo elevado al cuadrado. Eso que es igual, o sea, lo que decimos que es un trinomio, ¿no? Decimos el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que decimos que si tenemos a más b al cuadrado decimos al cuadrado más 2ab más b cuadrado, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a aplicar tal como dice ahí, el cuadrado del primero, entonces sería secante al cuadrado más 2 veces
el primero que sea tangente por la secante por la tangente, primero por el segundo, secante por tangente, más el segundo cuadrado que sería tangente al cuadrado. ¿Listo? Ahora hacemos lo que hemos visto. Voy a dividir todo, vamos a representar todo en funciones del seno y coseno. Entonces, secante, ¿qué es? El recíproco, entonces queda 1 sobre coseno cuadrado. ¿Listo? Secante cuadrado, 1 sobre coseno cuadrado. Más 2 secante. Secante es 1 sobre coseno, como que dice me queda 2 sobre coseno, ¿no? Porque 1 sobre coseno, pues me queda el 2, ¿no? Entonces me queda 2 sobre coseno. Por la tangente, que es seno sobre coseno. ¿Sí? Más la tangente, que es, pero sale al cuadrado, ¿cierto? Seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Miremos, ¿qué quedó? 1 sobre coseno cuadrado más 2. Miremos que puedo, aquí multiplico 2 por el seno, me queda 2 seno de teta. Y multiplico coseno por coseno, me queda coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Sobre seno cuadrado sobre coseno cuadrado, que es la tangente al cuadrado. La dejamos así como está. Miremos qué pasa ahí. Sumamos, aquí me quería 1. Mire, aquí tenemos 1 más 2 seno de teta más seno cuadrado de teta. Miremos eso, clarito. Miremos que todo está sobre coseno cuadrado. O sea que como tengo el mismo denominador, ¿qué hago yo? Cuando tengo el mismo denominador, voy a hacer una suma de esa forma. Sumo o resto los numeradores porque tengo el mismo denominador, el denominador común. Entonces me quedó 1 más 2 seno de teta más seno cuadrado de teta. Todo sobre coseno cuadrado de teta. ¿Listo? Eso es lo que ustedes encuentran ahí. Ahora miremos. Volvemos a lo mismo que habíamos visto anteriormente. 1 más 2 seno de teta más seno cuadrado de teta es igual a decir 1 más seno de teta todo elevado al cuadrado. Acuérdense, el cuadrado del primero, 1 elevado al cuadrado siempre me va a dar 1. Más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 1, 2 por el seno de teta me da 2 seno de teta. Y más el segundo al cuadrado, seno cuadrado de teta. Listo. ¿Qué pasa con esta identidad? Por eso les decía que teníamos que aprender a despejar, ¿no? No las di todas despejadas, pero lo despejamos. Simplemente sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Si despejamos coseno cuadrado, me queda que coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. ¿Qué es lo que representé acá? Tengo ahí coseno cuadrado de teta, aquí en la parte de abajo. Y aquí lo represento como 1 menos seno cuadrado. Por esa identidad que no sabemos. Simplemente hay que saberla despejar, nada más. ¿Listo? Ahora estamos viendo que 1 más seno de teta lo dejo igual como está. 1 más seno de teta elevado al cuadrado, que es el trinomio cuadrado perfecto que ahí lo tenemos arriba. Y miremos la parte de abajo, otro jueguito, ¿sí ve? Otra diferencia de cuadrados, porque es como tener 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, porque uno lo puedo representar como 1 al cuadrado, no hay ningún problema. Entonces, como que dice que esto me queda, es como decir a más b por a menos b. Entonces quedó 1 menos seno de teta por 1 más seno de teta, o sea, es una diferencia de cuadrado. ¿Listo? ¿Les quedó claro? No hay problema. ¿Y ahora qué hacemos? Pues nosotros simplificamos igualmente. Tengo arriba 1 más seno de teta, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Y abajo tengo 1 más seno de teta a la 1. Simplifico, pues me queda arriba 1 más seno de teta simplemente elevado a la 1, quiere decir, ¿no? ¿Cierto? ¿Correcto? Entonces simplifico 1 más seno de teta con 1 más seno de teta y me quedaría arriba 1 más seno de teta porque está elevado al cuadrado. Sobre 1 menos seno de teta. ¿Qué es lo que teníamos, lo que necesitábamos demostrar? Entonces les agradezco la atención. Les estoy dando algo así como todo lo veo a ustedes gráficamente para que lo memoricen mejor, lo puedan analizar, lo puedan estudiar. Luego vamos a ver las funciones trigonométricas en las gráficas reales, porque esto es una representación lineal en una recta, también se cumple, pero como vimos en el círculo trigonométrico también se cumple, pero ya mirando la gráfica más luego vamos a entender todo esto mucho mejor. Entonces nos veremos en unas próximas clases. Dios mediante, muchas felicidades y gracias por todo, que estén muy bien, gracias.